Ahora realicemos este ejercicio que dice lo siguiente. A un bloque de masa m que se encuentra sobre una superficie horizontal recta, se le aplica una fuerza en dirección paralela a la superficie. El tiempo de aplicación de la fuerza es muy corto, por lo que el bloque comienza a deslizarse con la velocidad que le queda cuando la fuerza se retira. Si la velocidad con la que comienza a deslizarse es de 27 metros sobre segundo y el coeficiente de fricción cinética entre las superficies tiene un valor de 0.6, ¿qué distancia recorre desde el inicio hasta que se detiene? Aproxima el valor de la aceleración de la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, primero, coloquemos un sistema de referencia. En este caso lo voy a colocar sobre el bloque. Vamos a decir que hacia la derecha es positivo, más x, y hacia la izquierda será menos x. Hacia arriba le vamos a dar valor positivo a y y hacia abajo negativo. Entonces hay que poner cuidado al hecho de que nos dicen que una fuerza es aplicada por un tiempo muy corto, es decir, es casi instantáneo. Entonces el bloque adquiere una velocidad. La fuerza se aplica en dirección paralela a la superficie. No nos dicen si hacia la izquierda o a la derecha, luego podemos suponer. En este caso voy a suponer que la fuerza se aplicó hacia la derecha, luego la velocidad que adquirió el bloque con la cual comienza su movimiento va hacia la derecha. La representamos con esta flecha. Iría entonces hacia la derecha en nuestro sistema de referencia, que tiene el origen sobre el bloque. Es decir, el bloque comienza a moverse desde el origen de coordenadas. Ahora, dibujemos las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Como el bloque se encuentra sobre la superficie terrestre, sobre él actúa el peso o fuerza gravitacional. Entonces, el peso va hacia abajo, puesto que apunta hacia el centro de la Tierra y tiene magnitud mg. Debido a que el bloque está en contacto con el suelo, pues la superficie plana que tenemos acá, aparece una fuerza que la superficie le ejerce al bloque y que impide que el cuerpo se mueva en dirección del peso. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza normal. Ahora, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. La fuerza que nos mencionan en el ejercicio que se aplicó fue al comienzo del movimiento y fue en un tiempo muy corto. Esta fuerza ya no está presente a medida que el cuerpo se desliza por la superficie. Y la velocidad no es una fuerza. Sobre el cuerpo actúa otra fuerza que hace que se frene. Por eso acá nos dice hasta cuando el cuerpo se detiene. Entonces el cuerpo va a terminar deteniéndose debido a que hay otra fuerza que está actuando en dirección contraria al movimiento. Como nosotros le dimos esta dirección a la velocidad hacia la derecha, entonces la fuerza que existe entre la superficie y el cuerpo apunta hacia la izquierda y es la fuerza de fricción cinética. Esta fuerza se simboliza con F minúscula sub K. Ahora, la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración en el cuerpo es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo sobre la masa del cuerpo. Esta ecuación es vectorial. Esto implica que la componente en x de la aceleración va a ser igual a la suma de las componentes en x de las fuerzas sobre la masa y la componente en y va a ser igual a la suma de las componentes de las fuerzas en y sobre la masa. En la dirección x está actuando solamente la fuerza de fricción cinética. Luego la aceleración en x va a ser igual a, como la fuerza de fricción cinética está apuntando en la dirección negativa del eje x, entonces vamos a escribir menos la fuerza de fricción cinética sobre la masa. Y para el caso de la componente en y, hay un análisis que debemos hacer. Sobre el cuerpo actúa una fuerza en dirección paralela a la superficie que le dio esta velocidad inicial también paralela a la superficie. Como el cuerpo está sobre esta superficie, no se puede mover en la dirección del peso, no se puede mover hacia abajo.
No hay tampoco una fuerza que lo empuje hacia arriba. Esta normal simplemente contrarresta el efecto del peso para que el bloque no baje, puesto que está la superficie acá. Y como la velocidad solamente es paralela a la superficie, o sea, solamente tiene componente en X, entonces el cuerpo está obligado a moverse sobre la superficie. Luego la aceleración en Y para todo instante de tiempo va a ser igual a 0. Entonces podemos escribir lo siguiente para la coordenada Y. 0 es igual a la suma de las fuerzas dividido por la masa. Las fuerzas que están actuando en la dirección Y son la normal y el peso. La normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces decimos la normal positiva menos el peso, porque va hacia abajo, sobre la masa. De aquí podemos decir que la normal, pasamos la masa a multiplicar por 0, entonces nos queda la magnitud de la normal es igual al peso. Ahora, continuando con la coordenada X de la aceleración, podemos trabajar con la magnitud de la fuerza de fricción cinética. Decimos que la magnitud de la fuerza de fricción cinética es igual a un coeficiente de fricción cinético por la normal. La magnitud de la fuerza de fricción cinética es proporcional a la normal y el coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de fricción cinético. Entonces, la magnitud de la fuerza de fricción cinética es igual a mu sub k por mg, en este caso, puesto que encontramos que la normal era igual al peso. Por lo que podemos decir que la aceleración en X es igual a menos la magnitud de la fuerza de fricción. Este menos es de la dirección de la fuerza de fricción. Entonces colocamos acá menos mu sub k por mg sobre la masa. Entonces podemos cancelar la masa y obtenemos que la componente X de la aceleración es igual a menos mu sub k por la aceleración de la gravedad. Con esto obtenemos que el vector aceleración para este bloque para todo tiempo t es igual a menos mu sub k por g en I más 0 en J. Reemplazando los valores de mu sub k y de la aceleración de la gravedad que el ejercicio nos dice que tomemos como 10, obtenemos el vector aceleración para todo tiempo t es igual a menos 6 metros sobre segundo al cuadrado en dirección I más 0 en dirección J. Ahora, para contestar la pregunta de qué distancia recorre desde el inicio hasta que se detiene, tenemos que encontrar los vectores de velocidad y posición para todo tiempo t. Para esto, utilizamos la aceleración para todo tiempo t que ya determinamos con la segunda ley de Newton y las condiciones iniciales. Así podemos determinar velocidad para todo tiempo t y la posición para todo tiempo t. Con estos dos vectores vamos a poder determinar la distancia que recorre hasta que se detiene. Como la aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad instantánea, entonces el vector velocidad instantánea es un vector cuyas componentes son funciones continuas en el tiempo, que al derivar vamos a encontrar los componentes del vector aceleración. Entonces, este vector velocidad tendría la siguiente forma para todo tiempo t. Una componente bx en y más otra componente b sub y en j. Estas dos, bx y by, son funciones continuas. Entonces, bx para todo tiempo t es igual a una función que al derivar nos dé menos 6. Eso sería
menos 6t más una constante c1. Y la componente en y de la velocidad va a ser igual a otra constante, porque al derivar una constante obtenemos 0. Entonces sería, por ejemplo, una constante c2. Ahora, la velocidad inicial la podemos determinar del enunciado del ejercicio. Acá que dice que el tiempo de aplicación de la fuerza es muy corto, por lo que el bloque comienza a deslizarse con la velocidad que le queda cuando la fuerza se retira. La velocidad con la que comienza a deslizarse es de 27 metros sobre segundo. La fuerza se aplicó en dirección paralela a la superficie, como ya hemos dicho. Luego, la velocidad inicial solamente tiene componente en x. Entonces, la velocidad para el tiempo cero será igual a, de condiciones iniciales, velocidad para el tiempo cero es igual a 27 metros sobre segundo en i más 0 en j. De esta ecuación que tenemos acá, podemos decir que Bx en 0 es igual a C1 y By en 0 es igual a C2. Si comparamos estas componentes del vector velocidad que encontramos para todo tiempo t con la condición inicial que nos da el ejercicio, llegamos a lo siguiente. C1 es igual a 27 metros sobre segundo y C2 es igual a 0. Luego, nuestro vector velocidad para todo tiempo t es igual a menos 6t más 27 en i más 0 en j. Lo que hicimos acá fue ajustar las condiciones iniciales. Cuando comparamos la velocidad inicial que nos da el ejercicio con el vector velocidad que encontramos al realizar el proceso inverso a derivar, ajustamos las condiciones iniciales y les dimos el valor a C1 y C2. Seguimos entonces determinando la posición. Entonces, como la velocidad instantánea para todo tiempo t es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo, el vector posición debe tener componentes tales que al derivar encontremos las componentes del vector velocidad. Esto sería, la posición para todo tiempo t es igual a una función x continua en i más otra función y en j. Entonces en x buscamos una función que al derivar nos dé menos 6t más 27. Eso sería x de t es igual a menos 6t al cuadrado medios más 27t más una constante, llamémosla, de 1. En el caso de la función y, entonces tenemos y de t debe ser igual a una función que al derivar nos dé 0. Eso sería cualquier constante. Llamemos a esa constante de 2. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Buscar cómo son estas funciones para el tiempo 0. Entonces, x en tiempo 0 es igual a d1 y y en tiempo 0 es igual a d2. Y ahora vamos a comparar con la condición inicial de la posición. Vamos a ver una cosa. Como nosotros colocamos el origen sobre el bloque cuando inició el movimiento, entonces la condición inicial de la posición es 0 en i más 0 en j. Condición inicial, digamos acá, dos puntos, es igual, r de 0 es igual a 0 en i más 0 en j. Luego, cuando comparamos y ajustamos, encontramos que d1 es igual a 0 y d2 también es igual a 0.
Esto sucede porque comparamos estos dos que obtuvimos al reemplazar 0 en las dos funciones de nuestro vector posición con la condición inicial de la posición, que fue la que le dimos al ejercicio cuando colocamos el sistema coordenado. Entonces con esto llegamos a que nuestro vector posición para todo tiempo t es igual a menos 3t al cuadrado más 27t en i más 0 en j. Ahora, con estos vectores de velocidad y posición, podemos determinar la distancia que recorre el cuerpo hasta que se detiene. Para esto vamos a buscar un tiempo t' para el cual el bloque se detiene. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar el vector velocidad. El vector velocidad solo tiene componente en x. Entonces, esto porque el movimiento solamente se da en la dirección que llamamos x. El bloque se detiene cuando la velocidad se hace 0, entonces en este caso cuando la componente x de la velocidad se haga 0. Esta sería la componente x de la velocidad, entonces 0 va a ser igual a menos 6 por t' más 27. En t' es que el cuerpo tiene una velocidad de 0. Entonces con esto podemos decir t' es igual a menos 27 sobre menos 6, de aquí que t' es igual a 4.5 segundos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el vector posición. Vemos que la posición en y siempre es igual a 0 y esto es porque el bloque se está moviendo sobre la superficie. Como el bloque se está moviendo solo en una dirección, hacia la derecha en este caso, fue lo que supusimos, entonces vamos a ver que al reemplazar el tiempo en la componente x de la posición, obtenemos también la distancia recorrida. Entonces, x de t es igual a menos 3t al cuadrado más 27t. Entonces, la distancia para el tiempo t' será la distancia hasta que el bloque se detiene. Entonces, esto sería menos 3 por 4.5 al cuadrado más 27 por 4.5. Al reemplazar los valores y calcular, obtenemos que la posición para el tiempo t' es igual a 60.75 metros. Y esa entonces, en este caso, que el bloque solo se mueve hacia la derecha, hasta que se detuvo, corresponderá con la distancia recorrida.